Estudiantes, muy buenos días. Consultar si se puede ver la pantalla. Buenos días, buenos días. Sí, ven, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la clase del día de hoy, 4 de junio de 2022, de la materia Taller de Modalidades de Graduación número 1. Estamos con el capítulo de Diseño Metodológico. En las anteriores clases hemos visto exactamente los conceptos principales de lo que es la metodología como tal, el diseño metodológico, la importancia de planificar de antemano nuestras investigaciones, elegir estrategias, caminos para poder responder en este caso a nuestras preguntas y a nuestra hipótesis en cuanto a recabar datos para hacer esta nuestra investigación. Hemos encontrado de que básicamente tenemos diseños de corte cuantitativo y cualitativo. Usualmente en el campo de la ingeniería civil, como ciencia aplicada, estamos con el campo cuantitativo. Sin embargo, ambos tipos de diseños, ambos tipos de enfoques son importantes y relevantes para la investigación. Hemos visto las diferencias fundamentales entre ambos enfoques, como también hemos dado ciertas definiciones importantes acerca de esta metodología. Vimos también diseños generales, en este caso de corte exploratorio, descriptivo y explicativo, los tres principales. Y hemos explicado que el exploratorio de corte cualitativo y descriptivo y explicativo, un enfoque cuantitativo, es enfocado en cuanto a las características y en cuanto a los diseños específicos que se tienen al respecto. Posteriormente hemos entrado ya a diseños de investigación cuantitativa, entrando a los diseños netamente experimentales. ¿Sí? Hemos hablado de algunas condiciones importantes o requisitos acerca de un experimento. Para esto voy a continuar la clase del día de hoy, entonces, analizando y revisando con ustedes. Y decíamos en una primera instancia que para que exista dentro de un experimento, coge una variable o más independientes y una variable dependiente y existe la relación causa-efecto. Uno de los requisitos fundamentales era la manipulación intencional de la variable independiente para que sea un experimento. Como ejemplo de esto dimos una lectura del libro de Lanzampieri, en el cual hemos entendido de una manera muy concisa y clara a lo que nos referimos con investigación y manipulación de la variable independiente, ¿verdad? Bien, a partir de acá vamos a continuar y vamos a seguir con lo que sería experimentación. Bien, otro de los requisitos importantes de un experimento es la posibilidad de medir la variable dependiente. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. En términos concretos, si tenemos la manipulación de las variables independientes, puede ser una o más, la anotaremos con x sub a, sub b, sub c, etc. Y la idea es que ante esta manipulación podamos realizar la medición en la variable dependiente y, como se puede ver en este esquema. Muy claro, ¿no? Y conciso en cuanto a términos matemáticos. En el caso de un experimento, existe ciertamente ciertos grados de manipulación de la variable independiente. Para la metodología existe una manipulación que se conoce como presencia-ausencia y otra manipulación que se conoce como más grados. En este caso vamos a explicar a qué nos referimos con cada uno de estos niveles de manipulación. Primeramente, el presencia-ausencia, que podemos indicar que es el nivel mínimo de manipulación de esta variable independiente. En este caso, un grupo o conjunto de unidades se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Entiéndase entonces que por lo menos tenemos dos grupos, uno al cual se manipula la variable y el otro no. Y el nivel de revisión, el nivel de verificación de la influencia de esta variable se da en la comparación de los estímulos, de las respuestas al estímulo de esta variable independiente. Repito, en un grupo existe la manipulación, en el otro no existe. Y ahí se puede verificar en un experimento y es claro. Muy parecido a lo que veíamos en este ejemplo de lo que sería la cerámica, ¿se acuerdan?
a un grupo, a una parte de estas cerámicas, le manipulábamos el tiempo de cocción, se incrementaba. Al otro se usaba el tiempo habitual, el tiempo común y corriente que se tenía en esta empresa. Fruto de esta experimentación, luego posteriormente se han verificado en este caso el nivel, en este caso eh, de absorción de esta cerámica para saber realmente si existe una influencia en este caso, el tiempo de cocción. ¿De acuerdo? Muy parecido. En un solo grupo se hace la manipulación, el otro es lo común y se van verificando y comparando en este caso el efecto que existe. Esto es un requisito fundamental y por lo menos en un solo grupo se hace esta manipulación. Se llama esto presencia-ausencia. Un grupo se manipula, el otro no. En otro caso, denominado como más de 2 grados, es que en otras ocasiones es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Aplicando al ejemplo del efecto del tiempo de cocción de la absorción del agua en el hormigón ligero, podríamos hacer una muestra o un conjunto de productos o unidades que fuese expuesto a un tiempo mucho mayor de cocción, una segunda muestra que se expusiera a un lapso medianamente mayor y una tercera que se expusiera a un periodo igual. En este caso, nótese que tenemos ya 3 grupos, uno que tiene un tiempo mucho mayor, otro intermedio, ligeramente mayor y otro que es el tiempo común. En este ejemplo se tendrían 3 niveles o cantidades de la variable independiente, lo cual se representa de la siguiente manera. X sub A, el tiempo mucho mayor, X sub B, el tiempo medianamente mayor, y el tercer grupo, que no lo voy a colocar variable porque es una constante, es el tiempo de cocción igual al que comúnmente se trabajaban los objetos. Los 3 grupos de experimentación. Entonces, en este caso, podemos revisar que tenemos para poder revisar y leer y tener más datos o mayor comprensión de la influencia del tiempo de cocción, en que al tener 3 niveles y no solamente 2 como en el caso de presencia o ausencia, aparte de saber el nivel de influencia que existiría de la variable independiente, podríamos conocer también ese comportamiento. O sea, no es suficiente a veces agarrar y probar, digamos, una variación en un solo grupo para saber si tiene o no influencia. Es más importante y es más provechoso a veces ver el tipo de influencia. Muchas veces no es lineal. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, en lo particular, darle más tiempo de cocción puede que en un principio nos dé un comportamiento más adecuado y de ahí vaya decayendo y vaya perjudicando más bien el comportamiento de esta cerámica. Quiere decir que no necesariamente el comportamiento es lineal en la naturaleza, más bien, y es con mucha analogía, por ejemplo, a los fenómenos físicos que manejamos en ingeniería, como el comportamiento del hormigón, por ejemplo. Muchas veces, en todo sentido, la influencia de una variable en otra genera una respuesta no lineal. En un tramo o un rango puede ser lineal, pero en otros no lineal. Entonces es bueno entender esto y sacar ese comportamiento para saber y establecer límites máximos en los cuales, en este caso, por ejemplo, podemos implementar o podemos subir el tiempo de cocción de esta cerámica. Entonces es más provechoso para lograr un conocimiento más cabal y más completo del fenómeno que estamos estudiando. ¿Entienden? Entonces es mucho más adecuado usualmente. La diferencia fundamental es mucho más costoso. Requerimos un mayor número de pruebas y ensayos que en el caso de presencia o ausencia, que solamente era un grupito al cual le hacíamos la modificación. Bien. La pregunta es ahora, entonces, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? 3, 4, 5. En realidad, como en todo lo que vimos, no existe una respuesta exacta o concreta. Depende mucho del tipo de investigación. Depende mucho del planteamiento del problema, además de los recursos disponibles. De la misma manera, los estudios previos y la experiencia del investigador pueden aclarar sus ideas, ya que cada nivel implica un grupo, proceso o conjunto experimental adicional. Por ejemplo, a ver, para que nos quede un poco más claro,
En el caso de tratamiento médico, dos niveles de variación pueden ser suficientes para probar su efecto. Pero si tenemos que evaluar los efectos de distintas dosis de un medicamento, tendremos tantos grupos como dosis y además el grupo testigo o de control. Igual que el ejemplo que les comentaba, ¿no? Si queremos saber si un fármaco, si una vacuna es eficiente o tiene ayuda a, en este caso, a una patología, digamos que al COVID, probar en este caso en un grupo, en un grupo en el cual le administremos una cantidad de este fármaco, nos puede dar idea de que tiene efecto o no tiene efecto en la respuesta, en este caso, a este medicamento. Tendremos un grupo entonces de los cuales les colocamos nuestra vacuna y otro grupo, el grupo de control, que no le colocamos, digamos, que un placebo. Pero no necesariamente es suficiente saber si el medicamento tiene algún grado de efecto. Es más importante saber el nivel, en este caso, o la dosis exacta a la cual el medicamento es tolerable y tal vez tiene mayor efecto en cuanto a esta patología. Entonces, si nos interesa saber evidentemente en qué dosis son las dosis más adecuadas, ¿qué podría yo hacer? Seguramente que a nivel médico, históricamente, para patologías, no te digo iguales, sino similares, y medicamentos de un origen similar, se tienen históricamente dosis recomendadas y dosis en las cuales se han ido viendo y probando de que y hay un efecto secundario, inclusive un efecto negativo en cuanto a la respuesta del cuerpo. Entonces yo podría agarrar esa teoría inicial, esa idea inicial, esos conocimientos previos y determinar el número de dosis en función de esos criterios, esos conceptos, y entrar ya a la experimentación. Entonces, con estas pruebas, tendré pues que determinar el número de grupos en función del número de dosis que yo previamente defina para hacer esta investigación. ¿Sí? Aquí también, seguramente que la respuesta es no lineal. No creo que ante mayor dosis, mayor efecto del cuerpo. Seguramente que llega un punto en el cual, en vez de ayudar, perjudica y seguramente el cuerpo también reacciona de una manera inadecuada. Esto es importante, entonces, a nivel de sus investigaciones, tiene que plantear lo necesario en función a la teoría existente, como aquí dice igual, en función también al nivel de experiencia. Tienes experiencia con algunos ensayos o pruebas tal vez preliminares que nos den ciertas luces para saber en cuántos grados, en cuántos niveles podemos hacer nuestro nivel de investigación. ¿Sí? Eso es importante entender de esa manera. Creo que hay alguien que quería preguntar. Curso. Quería aportar a alguien, por favor. Sonó mi alarma de participación. Bueno, pues continuemos adelante entonces. Ya. Ahora vamos a explicar que a veces, en vez de pensar en manipular la variable dependiente en grados, tal vez sea importante una manipulación en modalidades. Vamos a ver la diferencia que existe. ¿Ya? Hay otra forma de manipular una variable independiente, la cual consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. A ver, parece un poco extraño. Vamos a revisar. Por ejemplo, en una investigación donde se pretende evaluar procedimientos de construcción o materiales, podríamos aplicar este tipo de requisito de un experimento. A ver, con un ejemplo más concreto, en este caso, vamos a ver un ejemplo de automóviles, ya para luego volver y tratar de sacar un ejemplo de nuestra área de construcción. ¿Ya? A ver, los diseñadores de automóviles experimentan con el peso del chasis del vehículo, cantidad, y el material con que está construido, modalidad, para conocer su efecto en la aceleración de un vehículo. Entonces, imaginémonos que a un principio
la idea fundamental es, o el conocimiento que queremos sacar es acerca de la aceleración de un vehículo, ¿no? Uno podría pensar por la teoría previa que mientras más pesado sea el vehículo, mientras más en este caso, cantidad de material o masa tenga el vehículo, es más lento, tiene menos aceleración, ¿verdad? Pero también puede ser importante pensar que el tipo de material de alguna manera influya en el comportamiento del vehículo en cuanto a la aceleración. Entonces seguramente alguien le pondrá, pues, en este caso, fibra de carbono, otro le pondrá chapa normal, la que comúnmente se utiliza en los vehículos, una aleación nueva, etcétera, para ver su influencia en la aceleración, que sería en este caso la variable dependiente. ¿Sí? Inicialmente yo podría pensar, claro, ponerle fibra de carbono al vehículo involucra menos peso porque es más ligero. Perfecto, pero si dejamos el nivel de peso como constante y solamente manipulamos el tipo de material, probablemente un material nos otorgue ciertas bondades en cuanto al nivel de aceleración. Puede ser eso una experimentación y una verificación. Entonces aquí estaríamos variando no en cantidades, sino en el tipo de material. En el caso de ingeniería civil, en un tema de procedimiento de construcción o de materiales, podemos pensar en algo similar. Si, por ejemplo, yo tengo una investigación en la cual quiero medir o quiero evaluar el comportamiento sismo resistente en una edificación, podría pensar en, por ejemplo, materiales, en este caso, distintos, por ejemplo, el nivel de muros de ladrillo, pensar en un material diferente en términos de no su peso, que no sea la variable fundamental o el aporte en variación en peso, sino que variación en el tipo de material específicamente para ver su respuesta o su aporte al sistema estructural. Y podríamos hacer la prueba, por ejemplo, con muros de PVC, muros de drywall y otro tipo de muros para ver su efecto ante un evento sísmico. Si es que pudiese hacer experimentación a escala, diremos, medianamente real, en modelos físicos y ver el comportamiento. Entonces, no siempre o no necesariamente lo importante es variar en cantidad o en porcentaje o en dosis, como decíamos en el ejemplo anterior, también en tipo de material o un procedimiento, por ejemplo. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la aparición de fisuras en pavimentos rígidos o en pisos de concreto, de hormigón, yo podría, por ejemplo, evaluar el procedimiento constructivo. Por ejemplo, el ejecutar este hormigón con un tipo de procedimiento de acabado, un tipo de equipo de consolidación del hormigón, un tipo específico de maquinaria o equipo para hacer las juntas, etcétera, con la finalidad de evaluar este comportamiento, ¿no? Entonces, realmente es amplia la gama de un enfoque en el cual uno puede pensar en la manipulación de la variable independiente. No tenemos que cerrarnos solamente en la cantidad numérica, también podríamos variar en algo más, si se quiere, cualitativo, entre comillas, para medir un efecto. ¿Sí? Tal vez sea más, incluso más importante ese nivel de modalidad que variar en una cantidad específica. Aunque a los ingenieros nos gusta muchas veces manipular cantidades, porcentajes, porque es algo que más viene con nosotros, ¿no? Para tener algo numérico más es fácil de entender que manipular un tipo de material, un tipo de procedimiento. Pero existe la posibilidad de hacer esto. Bien, el primer requisito ya lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, recalcamos el número 1, la libre manipulación de la variable independiente, la libre manipulación intencional, es decir, que tú como investigador, de manera intencional o dirigida, manipulas esta variable, una o más. El segundo requisito fundamental de un experimento, para que sea considerado como tal, decíamos medir el efecto de la variable independiente tiene en la variable dependiente. Bien. Poder medir la variable dependiente es muy importante. Y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Tres términos importantes: medición adecuada,
válida y confiable. A ver, imaginemos que realizamos un experimento para evaluar el efecto de un nuevo curso de capacitación en la comprensión de conceptos sobre la seguridad industrial en ciertos obreros de la construcción. Y en lugar de medir la comprensión, medimos la memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, el experimento resultaría un fracaso porque la medición de la variable dependiente no es válida. Los requisitos para medirla correctamente una variable se estudiará, en este caso, en este capítulo de recolección de datos, que es un capítulo de este capítulo que vamos a ir revisando. ¿Ya? Pero creo que se entiende y de manera muy clara justamente esto. No necesariamente hacer una buena manipulación de la variable independiente, tener un número de experimentos o ensayos correcto, puede garantizar el éxito de un experimento. Si no aplicamos instrumentos adecuados, ejemplo, si tengo que hacer una medición muy precisa, en vez de usar un equipo de precisión milimétrica a nivel de topografía, utilizo una wincha, seguramente que no van a ser adecuados los resultados que yo voy a encontrar de esa medición. El concepto de validez lo da justamente el que yo aplique un criterio, que aplique una estrategia que me otorgue un resultado, me otorgue datos valederos para la investigación que estoy realizando. Como en este ejemplo se ha planteado, la idea era entender o recabar el efecto en la comprensión de conceptos. Y yo he aplicado estrategias para recabar datos sobre la memorización. Dos cosas muy distintas o muy diferentes. Por ese motivo, el instrumento que he elegido para recabar los datos, es decir, para medir el efecto, no es válido. Y el término confiable está muy vinculado a que la medición se la haga va en términos muy objetivos y muy uniformes, evitando que para un grupo o para un número de datos o un número de ensayos yo mida de una manera y para otros lo mida de otra manera, usando inclusive la misma estrategia. Por ejemplo, voy a usar la misma estrategia de medición, el mismo procedimiento, y de por ahí, imagínense en el hormigón, imagínense una mezcla de hormigón. Hacemos una medición de datos en un grupo. Imagínense, tenemos todos los cilindros de un hormigón, todos los cilindros curados bajo la misma metodología, en el mismo lugar, elaborados con la misma arena, grava, agua, el mismo cemento, el mismo tiempo de mezclado, todo constante. Pero a la hora de hacer la experimentación, debido a que tal vez el laboratorio donde estaba haciéndolo tiene un trabajo emergente o tiene un problema con el equipo que tiene que hacer una reparación, llevo a un grupo de los cilindros de mi ensayo a otro laboratorio. Uno podría pensar, al fin y al cabo los equipos son similares, son equipos calibrados, equipos que tienen pues su nivel pues de confiabilidad. Sin embargo, estamos cambiando el procedimiento porque va a ser otro laboratorista, va a ser otra prensa hidráulica, otro equipo de ensayo universal, inclusive hasta el mismo tiempo en el cual se hace el ensayo puede que varíe un poco. Las máquinas modernas, uno puede programar el incremento de la velocidad o una velocidad constante en el incremento de la carga en el espécimen. Las normas de ensayos de materiales, en este caso ASTM para hormigón, nos da un rango de variación permisible para hacer este ensayo. Probablemente en un laboratorio tengan una velocidad más constante debido a que el equipo sea más moderno y en otro sea un poco más variable. Esa mínima variación puede darnos resultados no confiables, puede que una de las máquinas, uno de los equipos, nos den valores menores a los reales a los que tendríamos o llegaríamos con el otro tipo de equipo. Eso hace que perdamos confiabilidad en los datos para poder hacer las comparaciones. Yo no podría comparar perfectamente un resultado de los cilindros de un equipo contra los de otro, porque existe esa duda razonable en cuanto al nivel de confiabilidad del ensayo realizado. Es más, hay muchos equipos, y eso les cuento en el tema de hormigones, que todavía son manuales. Todavía el operador
agarra una palanca y le va aplicando de manera manual el incremento de carga, ¿sí? Y eso todavía se usa porque todavía a nivel nacional, si se quiere, se acepta e incluso se lo certifica a nivel de IPNORCA, pero en términos concretos para mediciones precisas se requieren equipos ya más modernos que son automáticos y que tienen incluso un equipo, un software que recaba los datos de manera exacta, ¿no? No es a la lectura, digamos, visual de los resultados con una aguja como existen en equipos antiguos. Entonces no les digo que es siempre mejor hacer el equipo nuevo, lo que les digo es que si vamos a hacer una experimentación con una estrategia definida, con una manipulación de la variable independiente bien hecha, en la medición tratemos de también ser constantes y en este caso tener datos confiables, recabados de una manera también similar para todos los grupos que estemos ensayando. Les tiene que quedar esto muy, muy claro. Dos requisitos importantes. Ahora, una pregunta interesante que alguna vez salta a la hora de plantear la investigación. Hemos hablado de variables independientes, de variables dependientes, hemos hablado de la manipulación de una o más variables y también hemos dicho que se puede hacer la revisión, la lectura, la medición de una o más variables dependientes. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? Ahí está. ¿Es solamente uno o cuántas? Técnicamente hablando, las reglas no indican cuántas variables deben tener un experimento. Depende mucho, otra vez, del planteamiento del programa de investigación y de las limitaciones que se tengan. ¿Se acuerdan? Decíamos alcance y limitaciones que planteamos en una investigación con el afán de acortar o restringir el tiempo en el cual vamos a hacer la investigación, como también decíamos, los recursos económicos y otros importantes. En base a esto tendremos que limitar algunas de las variables. Los fenómenos usualmente son multivariables, los fenómenos físicos. Entonces, tratemos siempre, decíamos, por lo menos para pregrado, de tener una sola variable independiente y tener solo una variable dependiente. Sin embargo, en un experimento, por lo general, existe esa posibilidad, o sea, que sean varias. No hay ninguna limitación. A ver, si un investigador se encuentra interesado en contrastar los efectos en la resistencia del hormigón del curado mediante rocío de agua con la técnica de aplicación de hojas de plástico para cubrirlo, y solo le interesa este problema, tendrá una variable dependiente única y una variable dependiente única, ¿verdad? Solamente eso. Técnica de curado, ¿ves? Es lo que estamos investigando. Entonces, una será mediante el rocío común, otra mediante plástico. No hay más. No hay más. Técnica de curado, variable dependiente. La respuesta será la resistencia a compresión del hormigón. Causa-efecto. Sin embargo, si también el investigador quiere analizar el efecto del clima, considerando temperaturas cálidas y climas en extremo calientes, agregaría esta variable independiente y la manipularía también. Tendría en este caso dos variables independientes, una la técnica de curado y otra la temperatura, y una variable dependiente que sería la resistencia a compresión del hormigón. En este caso son 4 grupos o conjuntos, sin contar el grupo de control. A ver, vamos a recabar esto en función a este análisis, ¿ya? Grupo número 1, el grupo expuesto al curado del hormigón por rocío de agua en clima cálido. Grupo 2, grupo expuesto al curado del hormigón con rocío de agua y clima extremo. Grupo 3, grupo expuesto al curado del hormigón con aplicación de hojas de plástico en clima cálido. Y grupo 4, grupo expuesto al curado del hormigón con la aplicación de hojas de plástico para cubrirlo en clima extremo. Son los 4 grupos de variación de las variables independientes. Al tener 2 variables independientes, se generan 4 grupos de control por la, en este caso, mezcla que habría entre temperatura y tipo de curado. Aparte el grupo de control, evidentemente, en el cual no tenemos esta diferencia, vale decir, una temperatura sería constante y un curado tradicional, si se quiere, para comparar. Entonces, nótese que mientras más variables independientes se incorporen, obviamente el número de ensayos o grupos de ensayos va a incrementarse en ese sentido. No solamente en uno, sino en varias,
porque hay que hacer combinaciones entre las variables independientes. ¿Sí? La recomendación para ustedes que están en pregrado es tomar solo una variable independiente y una dependiente. Esto, si acaban de entender este ejemplo, que es bien importante, es muy común. He estado leyendo muchos de sus formularios y es interesante. Habla a un principio de un problema, causa-efecto, variable independiente y dependiente. Pero a la hora de plantear objetivos, a la hora de plantear hipótesis, me hablan de otras cosas, me hablan como acá de la temperatura. Entonces, no veo la coherencia. ¿En qué sentido? De que si quieres tener dos variables o medir más cosas, perfecto. Coloca eso en el problema de investigación, coloca en la hipótesis y recién vienes acá y puedes tener más variables independientes. Pero no es conveniente, tienes muchos grupos de ensayos y además muchas dificultades en aplicar técnicas, de tener más disposición de ensayos desde un punto de vista de laboratorio, económico, de tiempo, entonces no se aconseja. Lo que pasa es que a un principio no la tiene muy clara. Quiere investigar una cosa, pero de yapa, además plantea, pero también quiero ver la parte económica, también quiero ver la parte tal vez de otra característica del objeto de estudio. No es así, se investiga de manera específica. No con una sola investigación, todo se puede investigar en caso de un problema o de un objeto de estudio. Sería ideal con una investigación recabar toda la información necesaria del hormigón, digamos. Pero no es así. Se lo hace por variables, se lo hace por, en este caso, temas muy puntuales, y eso es lo que importa a la ciencia. Porque la ciencia lo que le interesa es un conocimiento más avanzado, específico pero avanzado. Y la suma de todos los conocimientos van a hacer pues de que se avance en la ciencia y evidentemente se tenga un mayor conocimiento específico acerca de una realidad. Por ese motivo ustedes no tienen que irse por las ramas, tienen que ir necesariamente con un objetivo bien definido y con una variable de estudio independiente y otra dependiente. Tiene que entenderse muy bien. Les voy a dar otro ejemplo. Ayer venía un tesista, ya con su documento final, les cuento inclusive, era de posgrado. Al revisar su documento, al analizarlo y entender como la explicación que él me dio, me quedó muy claro. Él planteaba en el problema de investigación que la guía sísmica 2020, la guía sísmica boliviana 2020, en ninguna parte de su documento garantiza que si una persona, un ingeniero, hace un diseño siguiendo la guía sísmica, está en niveles, digamos, confiables o niveles, entre comillas, adecuados en el nivel de comportamiento sísmico de un edificio, de una edificación, el nivel de respuesta. O sea, hay una norma que dice, cumple con esto, incorpora tal espectro de respuesta. Uno lo hace, ¿no? Pero no hay una, entre comillas, garantía o algún estudio que te asegure que ante un evento sísmico planteado por la misma norma, el edificio se encuentre en condiciones de una respuesta adecuada. Nótese que la filosofía del sismo resistente acepta el daño, pero no el colapso. Entonces, en ese sentido, este investigador, así le podemos llamar, ha planteado aplicar una metodología que se llama análisis pushover para entender la respuesta de la edificación, la formación de articulaciones plásticas y en definitiva saber si el edificio va a estar en un daño severo o no en cuanto a un evento sísmico, así digamos un poco en resumen, ¿ya? Entonces lo que él ha hecho es plantearse edificaciones de diversas alturas, con diferentes condiciones geométricas, y ha hecho las pruebas correspondientes para obtener en este caso datos. De todos los edificios que ha experimentado, él ha aplicado en este caso al último técnicas estadísticas para encontrar correlaciones y saber realmente el comportamiento que él buscaba. ¿Ya? En la pregunta estaba así, también estaba así en los objetivos. Pero el señor, entre comillas de IAPA, ha aplicado dos técnicas distintas. Ha aplicado
una técnica establecida en una guía llamada ATC y en otra guía llamada SOC para la aplicación del efecto sismo resistente y en este caso la revisión de las características de respuesta de esos edificios. Y pasada lo que es la experimentación, pasada lo que es la lectura de los datos y análisis estadístico, él concluye que la técnica A, diremos, o la metodología A, es más adecuada porque tiene un mayor nivel de correlación que la técnica o el procedimiento B. ¿Ya? Eso estaba en la conclusión de su excavación de datos, como también estaba ya en sus conclusiones. Yo le digo a él entonces, yo no entiendo. Buscas al principio, en la pregunta de investigación, una cosa y concluyes en otra cosa. La idea de este estudio no era encontrar el nivel de correlación o la técnica más adecuada, si quieres. La idea era encontrar, en este caso, el nivel de desempeño sísmico para saber si los edificios diseñados con la guía sísmica, en este caso, garantizan que las edificaciones no estarán en un rango de deterioro muy severo que incluso arriesgue la vida de los ocupantes. Entonces, en ese escenario, él ha entendido que tal vez ha planteado la pregunta de investigación, pero se ha ido un poco, se ha desviado por las ramas y lo que él tenía que haber hecho era ajustar, pues, si lo que no se conocía era la aplicación de esos dos procedimientos o técnicas, era que eso lo investigue, pues, era que la pregunta sea determinar el nivel digamos, de cercanía o de variabilidad o la técnica adecuada para investigar esto. Así podía determinar si la técnica O era la más adecuada y eso es lo que tenía que ver a investigar. No, en este caso, el desempeño sísmico de edificios con la guía sísmica. Entonces, son dos cosas distintas. Evidentemente ha hecho un buen procedimiento, ha encontrado datos muy interesantes y debía circunscribir su respuesta justamente en evaluar la guía sísmica en cuanto a estas respuestas, no tanto irse a querer justificar o querer explicar que la técnica A o la técnica B son mejores para correlacionar. Eso es algo, diremos, como consecuente. Él podría aplicar más técnicas, es decir, dentro del documento sí hemos elegido esta técnica porque en algunas pruebas iniciales nos ha dado mejores resultados o mayor correlación y a partir de eso hacer la investigación solo con esa técnica para que al final uno concluya si es que la guía sísmica da o no da en este caso alguna respuesta o entre comillas sobredimensiona, subdimensiona o entre comillas nos da una garantía en cuanto a la funcionalidad de un edificio pasado un sismo que la misma norma lo plantea. De esa manera le ha aclarado, y aunque no crean, hasta a nivel de posgrado queda a veces la duda, ¿no? Comenzamos con una idea, comenzamos con una pregunta de investigación y al tiempo de ir haciendo la investigación, a veces no revisamos lo que hemos planteado o el perfil y encontramos datos y queremos evaluarlos y nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Buscando otra cosa o encontrando otra cosa de la que hemos planteado inicialmente. ¿Se dan cuenta? Ojo que la investigación de este colega no es para todos los edificios. El título dice, en este caso, el nivel de desempeño en edificios de hormigón armado, pero su alcance y limitaciones estaba circunscrito a edificaciones entre 4 y 6 niveles, ¿verdad? Eso en el título no lo ha puesto, pero sí ha puesto en la capita de alcance y limitaciones, que a un principio no estaba, igual yo observé, y le dije, ¿por qué 4 o 6 pisos? Sí, es que es lo que tengo datos o lo que tengo edificaciones para poder hacer las pruebas. Le dije, está perfecto, pero tienes que colocar eso en alcance y limitaciones, para que no venga un tribunal y te diga, pero tus resultados, lo que tú encuentras, digamos que encuentra que la guía sísmica sobredimensiona las edificaciones y podría ser más óptimo. En definitiva, vale para todo. Y le diría, pero tú solo has experimentado con edificaciones de 4 o 6 niveles. Es porque me dices que esto vale para cualquier tipo de edificio. De por ahí para edificios de 10 pisos para arriba es diferente la respuesta de la guía. Entonces, él va a tener que poner en un acápite, en alcance y limitaciones, justamente esto respecto a que solamente vale, su respuesta solamente vale para ese grupo de edificaciones entre 4 y 6 niveles, ¿verdad? Eso es. Entonces, con este ejemplo que les acabo de dar en más detalle, quiero que se entienda. Si nos enfocamos en una sola variable independiente y una variable dependiente, todo el trabajo desde la pregunta, desde objetivos, desde hipótesis y en el diseño de investigación tiene que estar muy claro.
no podemos irnos por las ramas. Por ese motivo yo entiendo que algunos colegas, ya incluso a nivel de posgrado, plantean la pregunta, plantean objetivos, hipótesis, por entregar, digamos, y después se enfocan a hacer su ejecución de la investigación sin fijarse mucho lo que han planteado, lo que han propuesto. Eso es incorrecto. Por eso la metodología nos dice, haga un buen perfil, haga una buena estrategia, un buen diseño metodológico, escríbalo, plantéalo en un documento, analícelo, y después ya cuando ejecute su investigación, hágalo todo en base a este diseño que ha planteado usted. Hágalo. Obviamente, si es que hay que hacer alguna modificación o ajuste, esto es flexible, ¿no? Pero tiene que estar en el marco seguramente de lo que hemos planteado. Y no pretender agarrar, meter más variables, argumentar de otros resultados y digamos en contextos no planteados inicialmente, que si bien es importante, no le viene al problema de investigación. No hay coherencia metodológica ahí. Y obviamente eso conllevaría a mayor tiempo de querer redactar o querer hacer un documento con conclusiones o con una redacción que vaya por fuera de lo que hemos planteado inicialmente, observaciones de los tribunales y obviamente poco perdernos en el tiempo y no llegar a lo que hemos planteado a un principio. Entonces tenemos que enfocarnos. El documento de planificación o el anteproyecto de la investigación es el perfil que tenemos que hacerlo muy bien para que tengamos éxito en la investigación. Eso, como aclaración. Este ejemplo que les he dado es de la vida real del día de ayer de un tesista de posgrado. Bien. A ver, también se podría, en este ejemplo que dimos del hormigón, también se podría agregar una tercera variable independiente, que sería la dosificación. Una cuarta variable que podría ser el tipo de mezclado, y así sucesivamente. Claro que conforme aumenta el número de variables independientes, se incrementan las manipulaciones que deben hacerse y el número de grupos o conjuntos de ensayo. Entonces entra en juego un segundo factor, que son las limitantes, que podría ser el tiempo disponible por el tesista para hacer la investigación y o el presupuesto suficiente para realizar semejante trabajo de investigación, un número de experimentos, etc. Entonces es algo que tiene que estar claramente definido y es de manera lógica la limitante fundamental sobre la cual no todo se puede hacer en una investigación, ¿verdad? Yo inclusive me animaría a aumentar alguna limitante más en el etcétera. Tiempo, presupuesto. También me animaría también a colocar aquí la factibilidad en cuanto a los equipos. Por ejemplo, en el túnel de viento que tenemos en la facultad, en la carrera, alguna vez vino un grupo de tesistas a querer hacer una investigación. No la tenía muy clara, porque el laboratorio, ¿qué les va a preguntar? ¿Qué ensayo? ¿De qué manera? ¿Y cuántos? Tres aspectos importantes. El técnico del laboratorio no va a estar leyendo tu perfil, no va a estar, él no es el investigador principal del estudio. Lo que él tiene que hacer es planificar su agenda, ¿sí? Para esto tiene que el investigador o el que va a contratar los servicios decir qué ensayo específicamente, con qué parámetros de ensayo, del equipo específicamente, cuántos ensayos y cuándo quiere hacer los mismos o cuándo quiere tener en este caso los informes del laboratorio. Eso es. No tenían clara los muchachos. De entrada no sabían que el túnel de viento, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Porque los túneles de viento, si uno puede pensar que es algo universal, hay distintos tipos de túneles de viento. No es lo mismo uno de otro. ¿Ya? Leyeron el manual del túnel de viento, ya lo entendieron y vinieron con una propuesta. Y el técnico del laboratorio me comenta y me dice que querían hacer, pues, en este caso, cientos, casi miles de ensayos. Tenían muchas variaciones. Revisando el manual del equipo, hacer tantos ensayos en un poco corto tiempo, hacían que el equipo, aparte de descalibrarse, se arruine. Es como agarrar una máquina y prenderla sin parar hasta que se funda, ¿no ve? Entonces eso no era pues viable. Eso demostraba que los estudiantes no lo tenían claro, ¿no? Tal vez querían hacer muchos ensayos para muchos casos, para tener un datos realmente mucho más certeros para su investigación, pero obviamente no era factible. No en términos de tiempo tal vez o costo, de por ahí el costo mismo lo pueden tener el presupuesto para poder pagar, pero en términos de que el equipo podía arruinarse. Entonces en ese sentido se les va a tener que decir que ellos evalúen su idea inicial
y determinen el número de ensayos más adecuado, que no sea algo tan grande. En ese sentido, ellos primero no entendían, primero no querían, después han revisto y han tenido un número de ensayos más adecuado para plantear su investigación. Vean que es importante tenerla clara, no solamente teóricamente, también el mismo equipo o equipos que utilicen, ustedes tienen que volverse, entre comillas, expertos. Si bien ustedes no van a manipular el equipo, usualmente en una prensa o un túnel de viento, ustedes no van a manipular, eso lo hará el técnico. Ustedes tienen que tener muy claro cómo funciona y de qué datos nos arroja el equipo, para que no estemos luego decepcionados que pensamos que era otra cosa y pensé que el equipo hacía esto. No, tiene que tenerlo muy claro para luego arrojarnos a la hora de hacer o plantear un diseño metodológico y un perfil de investigación. ¿Sí? Bien. En este mismo ejemplo, ¿no? Por otro lado, en cada caso podría optarse por medir más de una variable dependiente y evaluar múltiples efectos de las variables independientes en estas mismas. O sea, plantear ahora al revés, más variables dependientes. Por ejemplo, además de la resistencia del hormigón, podríamos tratar de medir el agrietamiento, fisuramiento y la evaluación de la dureza del mismo, etc. Entonces, realmente, de una sola investigación, de una sola muestra de estudio, yo podría plantear muchas lecturas para medir no solamente algo que me interesa un principio, que es la resistencia, sino otros parámetros que yo puedo entender que son importantes para caracterizar un fenómeno de estudio. Resulta obvio y bastante consistente decir lo siguiente: al aumentar las variables dependientes, no tienen que incrementarse los grupos de ensayo. Ojo, porque estas variables no se manipulan. Lo que sí aumenta es el tamaño de medición, porque hay más variables que medir, ¿verdad? Tiene que entenderse este punto en términos de grupo, no de ensayos. A ver, si quiero medir la resistencia del hormigón, por ejemplo, y digamos que el agrietamiento, entonces no es el mismo ensayo, ¿verdad? No es el mismo ensayo. Pero el grupo, es decir, la mezcla o la amasada en la cual yo tenga, por ejemplo, un igual número, por ejemplo, de temperatura y un igual número de tipo de curado, me genera un volumen de hormigón para hacer la prueba único, un grupo, del cual yo tendré que disgregar o sacar los ensayos ahora para hacer la resistencia, para hacer el agrietamiento, etcétera, con diferentes tipologías. Lo que va a incrementar, si bien no son los grupos, va a incrementar el volumen, pues, tal vez del material que yo voy a utilizar en los ensayos, como también el número de ensayos que voy a utilizar, el número de equipos que voy a utilizar, ¿verdad? Tienen que entenderse que grupo no es ensayo. Grupo, en este caso, hay que entender como la variación que existe de las variables independientes, ¿sí? Eso es para conceptualizarlo mejor. Vuelvo y repito, en una investigación a nivel pregrado, hasta posgrado, no es conveniente tener muchas mediciones o coger una variable independiente y muchas dependientes. Óptimo, es óptimo. Yo sé que los fenómenos naturales como el hormigón, en este caso, y su comportamiento, tiene bastantes aristas. Es interesante y muy pertinente no solo evaluar la resistencia, sino una serie de efectos colaterales. Ese sí, es verdad. Sin embargo, esto dificulta, encarece, complica una investigación. Aboquémonos a una variable independiente, a una dependiente, y el resto de los demás aspectos podría ser otro investigador, incluso un compañero tuyo, el que se aboque a hacer esta investigación o esta medición, si quieres. Entonces, un grupo de investigadores, un grupo de estudiantes de la carrera que quieran estudiar, por ejemplo, el hormigón, podrían plantear un tema similar de investigación, pero un problema diferente en términos de poder tener una misma variable independiente, pero distintas variables dependientes. Entonces, uno investigará la resistencia del hormigón a compresión, uno la resistencia a tracción, uno tal vez la dureza, uno la durabilidad, uno en este caso el agrietamiento, el fisuramiento, etcétera, 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 con la finalidad de entender o recabar investigaciones de un mismo fenómeno, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos temas que investigar, se pueden hacer grupos de investigación. Para este caso,
hacer las dosificaciones, las mezclas, todos pueden aportar. Todos pueden, en este caso, aportar recursos económicos y abordar la investigación como grupo. Se puede hacer eso, pero a la hora de hacer ya la lectura de los datos, hay que aplicar diferentes estrategias, son diferentes ensayos, diferentes equipos, y ahí se empieza a separar pues la investigación y sus resultados. Pero lo que sí sería interesante es que si es un grupo de investigación, luego podrían comparar qué encontró en resistencia, qué encontró en durabilidad, qué encontró en mantenimiento, en agrietamiento, qué encontró en dureza, etcétera, para tratar luego de correlacionar. No necesariamente una mayor resistencia te va a dar mayor dureza o te va a dar mayor resistencia o menor agrietamiento. Puede que algún efecto sea contrario, entonces que ganemos en un aspecto pero perdamos en otro. Y sería muy interesante que se concluya de esa manera y se correlacionen estos efectos. Es lo que usualmente hacen grupos de investigadores que se dedican a investigar de manera muy concreta fenómenos físicos, por ejemplo, ¿no? Para plantear, por ejemplo, el uso de un aditivo, el uso de un medicamento, etcétera, ¿sí? Porque hay que ver un fenómeno desde un punto de vista integral. Entonces, del grupo de investigadores, unos irán a un fenómeno, otros irán a otro efecto, y así la suma de todas las investigaciones nos dará una percepción más adecuada del comportamiento de este fenómeno de manera global. Ustedes, repito, como tesistas, una variable independiente, una dependiente, y para de contar, no nos complicamos. Bien, hemos hablado como requisito, punto número 1, la variación intencional de la variable independiente. Punto número 2, la capacidad de medición de la variable dependiente. Punto número 3, como requisito fundamental, es el control o la validez interna de la situación experimental. El término de control o validez interna lo vamos a definir a continuación. El término control tiene diversas connotaciones. Sin embargo, su aceptación más común a nivel de los textos de investigación científica es el siguiente. Si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más variables independientes no tienen efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello, es decir, saber qué ocurre verdaderamente con la relación entre las variables independientes y dependientes. Eso tiene que entenderse de esa manera. A ver, para que esté seguro y mi experimento tenga un control o validez interna, debemos estar totalmente claros en que al manipular la variable independiente, que exista un efecto en la dependiente, estemos totalmente seguros que es por esta variación y no por otro fenómeno o aspecto, como les decía, por ejemplo, en el hormigón, que usemos otro laboratorio, que utilicemos otro tipo de material, otra mezcladora, por ejemplo, etcétera. Porque realmente si aparece la variación, no estaríamos seguros que solamente es, por ejemplo, por la variación de un aditivo que estemos utilizando. Puede que sea también se esté afectando otro fenómeno que no estemos controlando como investigadores. Para tener un control, todos los aspectos que yo revise de la teoría y vea en el laboratorio los mantendré constantes para todas las muestras y todos los ensayos que voy a realizar, solamente variando esa variable independiente en términos que yo he definido de una manera inicial. Si es así, decimos tenemos control de la investigación, ¿ya? En caso contrario, decimos, si observamos de que no hay relación o no hay influencia de la variación de la variable independiente en la dependiente, estamos seguros, pues, estar seguros de que al poner un aditivo y no tener una variación en cuanto a la resistencia, por ejemplo, en los hormigones, estamos seguros de esto, de que realmente el efecto de la independiente no tiene ninguna relación con la dependiente, en términos, por ejemplo, de resistencia, ¿no? Estamos seguros de eso porque los demás aspectos de esta mezcla de hormigón y el procedimiento de ensayo han sido controlados por el investigador. Todo es constante, excepción solamente de este aditivo. Si es así, tendríamos y diríamos que nuestra investigación tiene control.
experimental. Cuando hay control es posible determinar la relación causal. Sin control no se puede conocer este vínculo, es decir, causa-efecto, variable independiente y dependiente. Tener el control de un experimento significa contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, para conocer en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. Es totalmente claro y conciso, ¿verdad? A ver, para volver al ejemplo del hormigón, si queremos analizar el efecto que puede tener la técnica de curado utilizada sobre la resistencia del mismo, sabemos que quizá haya otras razones o causas que afectan a la variable dependiente. Por ejemplo, materiales utilizados, técnica del ensayo, la dosificación, etc. Entonces, en el experimento se deberá controlar la posible influencia de estas otras causas para saber si la técnica tiene o no algún efecto significativo, técnica de curado. De lo contrario, si se observa que la resistencia es elevada y no hay control, no sabremos si el proceso de curado es la causa o lo son los demás factores, o una mezcla de los factores, peor todavía, ¿no? Entonces, creo que queda muy claro este ejemplo, muy pertinente, de lo que es control de una situación experimental. Para que el experimento sea válido, no solamente es manipular variables y medir las dependientes, es garantizar que solo tengamos influencia de la variación de esta variable independiente y no de otras variables tal vez muy obvias como el tipo de material, ¿verdad? O técnicas de elaboración del ensayo, u otras que pueden aparecer tal vez que en principio ni en la literatura nos damos cuenta, o por ahí es algo que recién al hacer los ensayos o ver el fenómeno ya en vivo y directo, nos damos cuenta que puede pasar esto más, que hay una variable que puede intervenir en un fenómeno, variable interviniente, ¿se acuerdan? Y la idea es limitar y establecer procedimientos, técnicas que en lo posible limiten a que los experimentos solo tengan la influencia de la variable independiente y no de ninguna otra variable. Solo así podremos decir que los resultados que hemos encontrado son válidos. A ver, ¿cómo se logra el control de la validez interna de un experimento? Ahora viene la pregunta. Bueno, el control de un experimento logra la validez interna y se le alcanza mediante los siguientes postulados. Número 1, varios grupos de comparación. Mínimo 2 hemos dicho, ¿no? Mínimo 2. Acordémonos de la primera parte que hemos visto. Era ausencia y presencia. Y había otro que era de más grados. Lo mínimo que tiene que haber son dos grupos. Uno, el que no tenga el estímulo, y uno el que tenga el estímulo. Y una segunda condición, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Claro, conciso, concreto, ¿no? Todo lo que hemos visto atrás se resume en dos postulados importantes. Solo así, cumpliendo los tres requisitos, vuelvo y repito, libre manipulación de la variable dependiente, medición correcta y concreta de la variable dependiente y control o validez interna de la experimentación, solo con los tres requisitos podemos decir que estamos haciendo un experimento. Y ahí hemos caracterizado qué es un experimento y cómo debemos conceptualizarlo desde un punto de vista concreto para que nos sirva para investigaciones científicas de corte cuantitativo. Ya. Con este conocimiento adquirido, recién podemos ingresar a lo que sería la clasificación de experimentos o diseños experimentales para la investigación cuantitativa. Hay, de manera general, tres niveles o tres tipos de diseños experimentales. Digamos que el más requerido o el más coherente en términos de cumplimiento o lo óptimo que uno pretendería a la hora de realizar un diseño experimental, que son los experimentos llamados experimentos puros, que lo estoy marcando con amarillo. Sería lo ideal, ¿sí? Pero no siempre se puede y tenemos también dos niveles independientes. Unos son los pre-experimentos y otros son los cuasi-experimentos. Ya un poco los nombres nos dicen más o menos a qué nos referimos. Y lo vamos a explicar de manera muy precisa cada uno de estos tres
tipos o niveles de diseños experimentales. Bien, vamos entonces al contenido. Hablemos de los preexperimentos. ¿Qué es un preexperimento? De entrada, cuando hablamos del tema de control, su grado de control es mínimo. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición a una o más variables para observar cuál es el nivel de grupo en estas. No es posible establecer causalidad, es decir, relación causa-efecto, con certezas, pues no se puede asegurar que se están controlando todas las variables que puedan afectar el resultado del experimento. Este tipo de experimento se utiliza en investigaciones más del corte técnico, no tanto científico, ¿no? O sea, aquí un poco la deficiencia es su nivel de control. El nivel de control no es del todo preciso, es un control mínimo, ¿no? Administramos un estímulo y verificamos el efecto, ¿no? No podemos establecer relación causa-efecto con certeza, porque hay muchas variables que pueden aparecer en el fenómeno, las cuales no estamos con certeza controlándolas de manera adecuada. Por eso no puedo decir realmente la variación de la variable X es directamente proporcional a la variable Y, porque no existe un control total del experimento, que decíamos que era una condición fundamental a la hora de hacer experimentación. ¿Se acuerdan? Acá tenemos esa deficiencia. Se presentan las siguientes modalidades en preexperimentos. Un estudio, por ejemplo, con una medición de post-prueba con un solo grupo. A ver, vamos a ver a qué se refiere. Esquemáticamente sería un objeto a la cual se le realiza una variación en un estímulo, le llamaremos X de la variable dependiente, y se aplica solamente a este grupo y se hace una medición. A ver, un ejemplo. Una encuesta a los alumnos después de recibir el estímulo de una actividad lectiva para determinar su satisfacción con la clase del profesor. Digamos que para poder medir la percepción de los estudiantes, aplicamos una técnica novedosa, digamos que un estudio de casos en una materia práctica de la carrera, y queremos saber el nivel de satisfacción. Eso es lo que queremos medir en esta investigación más de corte social, ¿verdad? Entonces, al aplicar la encuesta, que es una estrategia metodológica, queremos verificar esto. Nótese que la encuesta se aplica después de aplicar el estímulo, la encuesta, ¿no? Con lo cual queremos leer esta percepción. Entonces, obviamente no tenemos totalmente definido el nivel de control acá, es solamente conocer lo que perciben los estudiantes. El nivel de influencia de control de todo lo que puede pasar, todas las variaciones en cuanto a algunas percepciones particulares y otro tipo de fenómenos, no los podemos limitar. No podemos agarrar a los alumnos y llevarlos a un laboratorio, ¿no? Y controlarlos así al milímetro para que ellos no tengan ninguna otra variable, entre comillas, que afecte a su posible respuesta o a su posible percepción. Simplemente aplicamos el instrumento y recabamos los datos, ¿no? Es un preexperimento, entonces en este caso con medición post-prueba, en un solo grupo. Un segundo tipo o modalidad sería un estudio pre-prueba y post-prueba, con un solo grupo. A diferencia del anterior, era que solo era post-prueba, tenemos también el pre-prueba. A ver, al objeto de estudio se le aplica una medición antes y después del estímulo para comprobar la evolución de la variable dependiente. En este caso se tiene un punto de referencia inicial para analizar el comportamiento del objeto. Entonces, el objeto es una medición 1, se aplica el estímulo y una medición número 2. A ver, un ejemplo, ¿ya? La aplicación de un examen de entrada y de salida en una sesión de aprendizaje. Podría catalogarse como un estudio pre-prueba y post-prueba. Aplicar a un principio en una materia práctica, digamos, el que sabes tú del fenómeno y después de darles el estímulo de la clase, una técnica de clase lectiva,
procederíamos a hacer otro examen para ver el que aprendí, el clásico que aprendí, que es el que lo llevan incluso los chicos de colegio, ¿no? Esto es interesante en términos de, por ejemplo, evaluar, en este caso, el conocimiento, el comportamiento y el nivel de aprovechamiento de un grupo de estudiantes. Es importantísimo. Si yo, por ejemplo, aplico una metodología de enseñanza que yo pretendo, que es novedosa, que yo pretendo, según las teorías, y casi eh, saber si es que esta técnica nueva o esta metodología es útil, podría aplicar esto y hacer la prueba antes y después. Con solo hacer la prueba después, no tendría ciertamente mucha idea. Yo, imagínense, si no hago la prueba antes, es posible que los estudiantes tengan mucho conocimiento de esta teoría que yo quería explicarles, que ya sepan de que pueden llevar otra materia. Y tal vez la técnica novedosa que he aplicado no sea la respuesta para saber si ellos han aprovechado o no. Y tener respuestas muy positivas en el examen no me tendría que decir necesariamente que es por la técnica que yo les he implementado. Podría ser, en este caso, las condiciones previas que tenían del conocimiento. Entonces, tener el examen previo, evaluar y comparar con cada uno de los estudiantes me va a llevar a entender realmente si es la técnica o es otro fenómeno que está pasando acá. Inclusive un desconocimiento muy grande, tal vez, hasta de principios muy básicos, que por más que yo aplique una técnica novedosa, una técnica espectacular en la parte educativa, no sea suficiente porque las bases o el conocimiento previo es tan bajo que realmente la causa del mal rendimiento no es tanto la técnica que usa el profesor para enseñar, sino es en otras materias de base los bajos niveles de, digamos, de aprovechamiento o bajos niveles de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ciertamente tiene coherencia más que un estudio solo post-prueba, hacer en este caso en particular uno pre-prueba y post-prueba. ¿De qué depende? Del tipo de investigación. Acá era percepción o satisfacción, acá era analizar el aprendizaje. Dos cosas distintas. En la percepción de la satisfacción no necesariamente me serviría hacer una prueba antes, ¿verdad? ¿En qué me podría ayudar? Creo que no es mucho. Pero en este otro tipo de objetivo de investigación, claro que sí, pues es importantísimo hacer la prueba antes. ¿Se dan cuenta? Siempre es mejor pre-prueba que post-prueba, que solamente post-prueba. Depende del planteamiento del problema y de los objetivos de la investigación. No siempre uno es mejor que otro, depende. Otro tipo si quieres investigación al respecto, podría ser la evaluación del impacto ambiental. Para evaluar el impacto ambiental, obviamente tengo que saber las condiciones antes u originales y las condiciones después de haber construido un proyecto de ingeniería, por ejemplo, una carretera. No valdría hacer una evaluación solamente con los datos posteriores, digamos, cómo quedó la carretera. No sabría el nivel de impacto, solo sabría tal vez algunas consecuencias que existen en la fauna, en la flora, pero no podría saber el nivel de consecuencia. Entonces, este tipo de investigación me obliga a hacer pruebas antes y pruebas después. ¿Sí? Creo que se entiende. Muy bien, estamos ahorita en pre-experimentos. Yo con esto habíamos concluido en pre-experimentos. Ojo, no hay un nivel completo o al 100% del control del investigador. Aplicamos estímulos, aplicamos variación a las variables independientes, pero no necesariamente lo que vayamos leyendo se debe a esta variación, porque hay muchas otras variables que de por ahí no podemos controlar, como el caso del aprendizaje de estudiantes, como el caso de un proyecto de ingeniería, que tiene tantas variaciones, tantas incidencias, que como investigadores no podemos agarrar, meterlo al laboratorio y tratar de limitar esto. No se puede hacer como en el hormigón, diremos, ¿no? Aquí es más complejo. Acá no podemos adecuar esto a un experimento puro. No se cumplen todos los postulados al 100%, pero aún así es un diseño experimental. Ya no es lo ideal para investigación científica, sí, pero de lógica te va a servir a ti inclusive para aplicar a proyectos de investigación en el área de la ingeniería, como este ejemplo que aquí hemos presentado, ¿sí?
La siguiente vamos a ver los experimentos puros, la siguiente clase. Desde ahí vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga? Muy bien, estudiantes. Les agradezco mucho por su participación. Subimos la grabación de inmediato acabe la clase. Nos vemos el día martes. Muchísimas gracias.